Claro, tiene usted razón. Él la tiene. Él. No llamaremos culto a quien acumula muchos datos de historia de las más variadas disciplinas. Literatura, filosofía, arte, música, cine, ciencia, etcétera, sino a quien, aunque analfabeto, posee conciencia histórica porque comprende el carácter cambiante, efímero, provisional, irreversible de lo humano. Inculto es quien, ignorando nuestra condición transeúnte, convierte la historia en naturaleza y atribuye a los hechos personales la misma necesidad que una ley natural. El culto, en cambio, refiriéndose al presente, dice: esto es así. Podría ser de otro modo. Lo fue en el pasado, posiblemente lo será en el futuro. Al final, la cultura conduce a un sano relativismo, pero de ningún modo a un relativismo del todo vale. Quien se asoma a la historia aprende que la humanidad, en el curso de milenios, ha sido capaz de alumbrar un número desconcertantemente escaso y manejable de buenas ideas. Libertad, igualdad, justicia, piedad, dignidad y pocas más. Querida Santos, Querido. sabe usted que estamos en plena alarma roja, ¿no? Sí, eso he leído, oído. Sí, estamos en plena alarma roja desde hace exactamente más de 36 horas, una cosa aproximada. Prácticamente en Barcelona vivimos, desde donde hoy le hablo, en plena alarma roja. Estamos siempre con el semáforo en rojo, o sea, por las causas que usted conoce de orden sociológico, político, económico, moral, estético, etcétera. Pero ahora se ha añadido esta curiosidad maravillosa que nos tiene tan entretenidos, que es el horóscopo de la AEMET. ¿Mm? El horóscopo de la AEMET lo seguimos todos los Géminis, e incluso los Sagitarios, y los Tauro, y los Cáncer, con una pasión realmente que usted no puede ni imaginar. Ya. O sea, ayer en el portavoz, además, oficial de la Agencia Española Meteorológica, que es el diario El País, naturalmente, decía: mucha precaución en las regiones mediterráneas, que serán probablemente las más afectadas, y en un periodo vacacional con mucha población turista. Avisa el portavoz de la agencia, que ha decretado aviso rojo, el máximo, en Cataluña. En concreto, en la depresión de Barcelona. Esto de la depresión de Barcelona me gusta mucho, Claro. porque la depresión de Barcelona es una cosa consustancial al carácter, o sea, la depresión de Barcelona, ¿no? Cierto, ¿no? Depresión, ya digo, moral, otras cosas son cómo se come. Pero la depresión de Barcelona es eso que se llama el llano de Barcelona, ¿no? Es decir, el área metropolitana, es decir, la ciudad extendida, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde va a diluviar? Al menos 60 litros por metro cuadrado a la hora, y un acumulado de 120 en apenas 3 o 4. Bueno, esta noche cayó una tormenta veraniega, Uh-huh. esas maravillosas tormentas Preciosa, que llenas de un gran aparato eléctrico, unos truenos, en fin, refrescó el ambiente. Era el momento en la madrugada, pues, de abrir las ventanas y de esas treguas maravillosas que solo da el verano, ¿no? Uh-huh. Nada, una tormenta.
tormenta en alarma roja, ¿no? En vez de los 60 litros cayeron exactamente la mitad, ¿no? 30. Bueno, así vamos, ¿no? Así vamos viviendo pues la ilusión constante de que nuestra... Porque fíjese, es muy curioso, claro, me cogen estas obsesiones, ya sabe, ¿no? Son las obsesiones del perro que muerde el tobillo, ¿no? Porque claro, cuando salían los meteorólogos, usted ya le he dicho a aquel que se afeitó el bigote, ¿no? Se lo he explicado alguna vez, ¿no? Usted sabe que un meteorólogo que salía en la televisión, que se llamaba, yo diría que se llamaba Eugenio Martín Rubio, fíjese, me ha venido ahora a la cabeza el nombre, ¿no? Este salía y tenía un bigote, ¿no? Y un día, pues, salió allí, era un tipo muy simpático, y entonces con el puntero iba a las borrascas, las depresiones, Finisterre, ¿no? Cuando España existía, digamos, porque España empezó a deshacerse, no con Sánchez, empezó a deshacerse cuando el mapa meteorológico, digamos, pues las galernas del Cantábrico, la sartén de Écija, ¿no? Esto es la que nos encogió, ¿no? España era eso, o sea, esa maravilla variada, extraordinaria, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto se ha ido al garete porque todo se ha empezado a fragmentar, ¿no? O sea, es decir, esto como lo que dice Moreno Bonilla, ¿no? Que dice, no, es que esto no, la solidaridad es, mire, tal, una taifa, ¿no? De taifa a taifa, ¿no? O sea, el link desaparece. Bueno, pues el primer link que desapareció fue el meteorológico. Pero fíjese cómo recojo el cabo, que no se me va el cabo. El otro día se me fue, pero no se me va mucho, no se me va mucho. No. Eugenio Martín Rubio un día dijo que iba a llover en no sé dónde, quizá en la propia sartén de España, ¿no? Y dice, hoy va a llover y tal. Y si mañana no llueve, me verán ustedes con el bigote afeitado. Y al día siguiente lo vieron con el bigote afeitado. Qué un hombre de palabra. Cuando los machos alfa no eran esa cosa sumisa en que se ha convertido hoy, ¿no? Un hombre, un tipo, ¿no? Que se afeita el bigote porque ha fracasado. Bueno, pues yo estaría dispuesto a reconocer en fin, que la meteorología evidentemente es una ciencia difícil, que todas hay unos apuntes, hay unas precisiones, hay una aleatoriedad, una cosa estocástica, en fin, lo que usted quiera, ¿vale? Pero entonces, ¿por qué yo tengo que soportar que la AEMET me ponga a cada hora lo que va a pasar en mi ciudad y nunca pase lo que la AEMET dice que va a pasar en esa hora? Porque una cosa es, bueno, pues oiga, hoy lloverá, ¿vale? Que es lo que me dice OK Google. Hoy lloverá o no lloverá o lo que sea. Bueno, muy bien, pues da igual. No, pero esta precisión. Y entonces, posibilidad de lluvia, 95%. ¿No? 95% y no llueve. 100% y no llueve. Hombre, en fin, o sea, pero una escopeta de feria. Acierta más. Claro, ustedes hagan pronósticos, bueno, pues generales, tal y cual, hay una cierta posibilidad de lluvia y tal y cual. Y hablando muy seriamente respecto de las alarmas rojas, porque esto en el fondo no es una coña que se me ha ocurrido a mí por mis obsesiones, ¿no? Es decir, cuando aquí tenemos, el otro día sonó el domingo, hace 2 domingos, sonó una alarma que despertó absolutamente, sobresaltó, porque era por la tarde, a toda la ciudad, que era la misma alarma que sonó cuando la Dana, ¿no? Ya. La famosa Dana trágica del Levante. Entonces, vamos a ver, o sea, tú tienes que tener esto perfectamente, no sé, organizado, ¿no? Tú no puedes ponerle el mismo color a los 30 litros que han caído hoy en Barcelona que a la Dana de Valencia, que mató a 200 y pico de personas. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Esto atenta directamente contra la seguridad. Claro. O sea, porque evidentemente, es Pedro y el Lobo, o sea, en fin, es que está más visto que el TVO, ¿no? Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo me recuerda a Pedro. Bueno, podríamos hacer un cómic que se llamaba Pedro y Cue, ¿no? Cue. Sí, no sé. ¿Cómo es? Carlos Elordi Cue se refiere. Sí, exacto. Este muchacho.
este muchacho que nos obsequia. Otra de mis placeres es leer las crónicas del ballet, ¿no? Las crónicas del ballet de Chambre, en que este periodista se ha convertido, ¿no? Hoy ha acompañado a Sánchez en su gira americana y nos trae la buena nueva, ¿no? Nos trae la buena nueva en el avión, pues como hace el Papa, ¿no? Exacto, que se desplaza sí. hasta ahí están los periodistas, aquí están los periodistas y un señor de la vanguardia, que decía el mayordomo, esta anécdota maravillosa, ¿no? El mayordomo cuando han venido unos periodistas y un señor de la vanguardia. No, que sigue siendo cierto. Bueno, pues ha venido los periodistas y un señor del país. Bueno, y entonces pues Sánchez, ¿qué les ha dicho? Estoy muy fuerte, lo peor ha pasado. Sí. Estoy muy bien. Estoy muy bien y no temo a la UCO ni temo a nada. Yo, en fin, aquí no hay mayoría, pero que en eso tiene completa razón. Aquí no hay mayoría y la única mayoría que puede hacerse es a través del PSOE. Evidentemente no le falta razón en eso, pero quiero decir que en todo caso su fortaleza era la misma hace 15 días que ahora, ¿no? Pero bueno, lo ha notado más delgado, lo ha notado más enjuto, más, en fin, que ha pasado un trance, ¿no? Con esto. Y entonces, claro, pero bueno, quiero decir que esté usted tranquila, ¿no? Porque todo está en orden. O sea, nos vamos de vacaciones, el presidente del gobierno ha prometido que va a hablar el lunes, me parece, con una concentración de periodistas y a ver si hay algún pseudomedio o ya los han capado, ¿no? Pero quiere decir que va a hablar en la Moncloa y va a hacer el balance, no sé qué. Bueno, a ver si hay alguna novedad, no hay una novedad. Estaría muy bien que hubiera una novedad de la UCO este fin de semana o alguna cosa que nos diera un poco de vidilla porque este desangrarse de los últimos días del curso es muy, muy deprimente, Ya. ¿no? Bueno, se ha publicado este jueves que la esposa del presidente ha usado el Falcon para viajes personales. He leído. Viniendo para acá. Pero esto lo ha leído en un pseudomedio o dónde lo ha leído? En el debate. ¿Pseudomedio? Bueno, el debate no es un pseudomedio, el debate es un periódico. ¿Y esto dónde fue? ¿Fue en el Falcon? Pues fue, bueno, no solamente en el Falcon, sino en aeronaves de la Fuerza Aérea. A Quintos de Mora, que está en Toledo, por ejemplo. Bueno, pues o al homenaje a un concierto de Serrat, a un homenaje al como Almodóvar. Como siempre yo la voy a decepcionar. Vaya. Me parece muy bien que viaje. Muy bien. En Falcon. Sí. A mí me parece muy bien que el presidente del gobierno y su esposa viajen en un Falcon y vayan a donde tengan que ir, aunque sea a un asunto privado. No me parece, o sea, es que estamos acostumbrados, lo que pasa es que la degradación a que los políticos nos someten, ¿no? Fíjese, por ejemplo, ahora el caso de esta muchacha, esta pobre niña, porque en fin, es para tratarlo así, del Partido Popular, ¿no? La que falsificó el currículum. Ya. Bueno, pero falsificó, es que no es falsificó. Es que, bueno, dijo que había estudiado algo que no había estudiado. Claro, pero qué tontería. O sea, pero ya me dirá usted, o sea, es que a mí esto, desde el punto de vista, a mí me interesa esto mucho más desde el punto de vista psicológico que político, ¿no? O sea, esta muchacha que se ve que estaba en las redes y entonces como Feijóo a todas las becarias las promociona, ¿no? Naturalmente, porque bueno, esa es la manera de que se distinga el becario del profesor, supongo, porque en fin, a personas que evidentemente están a su altura o por encima de él las promociona poco, porque bueno, pues tiene el síndrome de los mediocres, ¿no? Y entonces, bueno, a esta muchacha la promocionó y todo eso, porque tal, bueno, es una muchacha, pues, simpática, parece, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero, realmente, ¿qué lleva a alguien a decir, aunque sea una jovencita, digamos, inexperta o lo que fuera, a decir, no, he estudiado algo que no he estudiado? Es que es una cosa, ya mire usted qué importancia tiene eso, además en España, donde tenemos un presidente del gobierno que ha falsificado una tesis. Ya. Y eso sí que es falsificar.
o sea, en fin, que la ha copiado, que ha hecho un copy-paste, que no es el autor de la tesis, que, etcétera. Bueno, pero esto, en fin, esto no, o sea, pues no, esta muchacha, bueno, pues ahí tratando de colar algo que no, es realmente muy difícil de explicar. Bien, pero todo esto venía a cuento de la degradación, evidentemente, que los políticos, y especialmente los políticos gobernantes, someten a la esfera pública, ¿no? Es decir, cuando hacen este tipo de cosas, o cosas peores, como algunas de las que efectivamente se le reprochan a la esposa del presidente del gobierno. De momento se le reprochan. No hay nada probado, no hay nada juzgado, vamos a ver qué pasa. Ujú. Pero claro, entonces todo esto se confunde. Se confunde. No, pero vamos a ver, el presidente del gobierno y su mujer son personas de riesgo, ¿no? En todos los sentidos, personas de riesgo que deben ser protegidas por el Estado, claro, y deben ser protegidas del Estado en sus eventos públicos y en sus eventos privados, claro, porque no hay distinción. Por lo tanto, a mí que la esposa del presidente del gobierno coja un avión público, un avión pagado por mí, no me ocasiona ningún problema, se lo digo sinceramente. Muy bien. Creo que eso forma parte, como me parece absolutamente escandaloso, el sueldo del presidente del gobierno, ¿no? Para seguir ya con Bajo, ¿no? Hombre, no bajo, o sea, es, en fin, un escándalo. O sea, el presidente del gobierno, ya lo hablamos cuando, ¿se acuerda que Trías hizo unas Sí, sí, declaraciones sí, sí, sí. diciéndole que el exalcalde de Barcelona, que Rajoy le dijo, bájate el sueldo porque vas a cobrar tú más que yo? Pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿No? Pero esto es en fin, la caspa española, o sea, no hay otra manera, no hay otra manera de llamarlo, es exactamente la caspa española. Pero vamos a continuar con la caspa española y especialmente con la catalana. ¿Tiene usted noticias de lo que... o sea, el gobierno con los independentistas, que son el flanco débil, ¿no? Digamos, de su mayoría, sabe quizá que no puede no puede convencerles para que aprueben unos presupuestos, hagan política seria, digamos, ¿no? Hagan política parlamentaria seria. Los 2 años que faltan para acabar la legislatura, pues intentarán, no sé exactamente qué harán con las prórrogas presupuestarias o con lo que fuera, ni con las grandes leyes, ni con, bueno, ya vio lo que pasó el otro día con el decreto del apagón, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero para ganarse pues las migajas, ¿no? de alguna ley, para asegurarse de que no incurran en la tentación de una moción de censura o exijan una moción de confianza o alguna cosa de estas, va tirándoles miguitas, ¿no? Por ejemplo, en lo que el ministro Álvarez ha hecho con el tema de las lenguas, ¿no? El tema de las lenguas, sí. 2 veces en la Unión Europea. Todo eso solamente era una iniciativa de consumo interno. O sea, él sabía perfectamente que esa iniciativa no iba a prosperar, que evidentemente Europa no iba a aceptar, bueno, lo que es obvio por otra parte, ¿no? ¿Cómo usted va a aceptar que sea una lengua de la Unión Europea el catalán, el vasco y el gallego, cuando no lo son cooficiales en España? O sea, partiendo de ahí, pues ya está todo dicho. Es decir, no se va a pedir en Europa lo que no es oficial en España. Pero eso es algo de consumo interno, o sea, es algo que se le dice, no, mira, Puigdemont lo que estoy haciendo, mira, Rufián lo que estoy haciendo, yo intento tal, no sé qué, me muevo, hago lo que sea, tal. Bueno, pues a este mismo orden de cosas pertenece esta iniciativa de la jefatura de policía de Vía Laetana, a la cual van a darle la condición de símbolo de la memoria democrática y sí, todas estas cosas. Lugar de memoria democrática, sí. Exacto. Fíjese qué bonito es esto de la memoria democrática, ¿no? Porque
¿Usted ha analizado este sintagma? En fin, es que es un sintagma maravilloso. Vamos a ver, la memoria democrática, que es un invento catalán, por cierto, es un invento, sí, es un invento que además lo puso en órbita un consejero de la Generalidad que se llama Joan Saura. Bueno, pues esto de la memoria democrática, ¿qué es esto de la memoria democrática? Usted ha empezado a desbrozar las dos palabras estas, sus relaciones y tal. ¿La memoria? O sea, ¿la memoria? ¿Qué memoria es? O sea, no. La memoria democrática, primero, la memoria no es ni democrática ni dictatorial. La memoria es la memoria, ¿no? Pero, naturalmente, si hablas de aquellos sucesos vinculados con, no sé, la consecución de la democracia, la caída de la democracia, etcétera, etcétera, evidentemente, como cualquier otro hecho en la vida, está inserto, entreverado, mezclado con su contrario, ¿no? Con la dictadura, es decir, cómo se puede hablar de la transición democrática sin hablar de la dictadura de Franco, etcétera. Bueno, cosas perfectamente obvias, ¿no? Bueno, pues ahora la jefatura la van a resignificar. Además, sí, esto es manteniendo, o sea, como el Valle de los Caídos, claro. Manteniendo, eso sí, parece que van a mantener, o sea, iban a mantener los funcionarios, y bueno, no sé, o sea, no dejan de, parece, por el momento, que no va a dejar de ser un centro policial, ¿no? Pero van a poner unos cartelitos y unas señalizaciones y bueno, tal. Bueno, no sé exactamente qué van a hacer. Pero sí sé que forma parte de las migajas. Muy bien. Bueno, aquí hay un subtexto moral muy interesante. Muy interesante. Yo no le voy a negar a nadie, por supuesto, que en ese edificio se cometieron actos indignos, no ya de la democracia, ¿no?, o del Estado de Derecho, o de cualquier abstracción de esta naturaleza, sino de la abstracción máxima. Se cometieron actos indignos contra la humanidad, ¿no? Allí se torturó, efectivamente, y allí se trazaron estrategias para que la libertad, la dignidad, etcétera, no florecieran en la España de la dictadura. Reconocido. Pero eso fue lo único que pasó allí. No fue lo único que pasó allí, ¿no? En ese edificio, honrados servidores del Estado defendieron la democracia contra el terrorismo. ¿Comprende? Sí. Es decir, trazaron estrategias, se comportaron con eficacia técnica suficiente como para que España pudiera derrotar al terrorismo, como lo hizo, para que el Estado pudiera derrotar al terrorismo. Eso pasó también allí, en escrupuloso respeto a veces, no a veces, o sea, siempre, o excepto en aquellas ocasiones que pudo haber alguna denuncia o pudo haber, pero en la globalidad del trabajo y de la eficacia de los servidores del Estado, por supuesto, irreprochable. Desde ese edificio que les parece tan siniestro, la democracia se defendió. La democracia se defendió contra la peor amenaza que la democracia española tuvo desde su reinstauración, que fue el terrorismo. Del mismo modo, en el último incidente nacionalista contra el Estado de Derecho y contra la democracia, también allí la democracia se defendió. Porque, como usted bien sabe, porque me lo habrá oído repetir 200 millones de veces, el 1 de octubre, los únicos funcionarios que cumplieron con su deber de demócratas fueron los policías nacionales al mando de Diego Pérez de los Cobos. Los
los policías nacionales y la Guardia Civil. Y no, desde luego, los Mossos de Escuadra, que actuaron pasivamente en favor de la rebelión autodeterminista patrocinada por Puigdemont. Estos son los hechos. O sea, no es, en fin, esto no es una interpretación, ¿no? Esto es lo que pasó. Luego usted puede decir que le rompieron la cabeza a una ancianita, etcétera, etcétera, lo que fuera. Le sacaron un ojo a otro, sí, pero en ese edificio también se defendió el Estado de Derecho contra el asalto nacionalista. Bueno, yo lo único que espero es que, reconociendo las torturas y la vileza que durante buena parte del franquismo, por no decir durante todo el franquismo, se practicó en ese edificio, no se reconozca al mismo tiempo que en los últimos 40 años, es decir, en un periodo incluso superior de tiempo, allí la democracia, el orden y el Estado de Derecho se ha defendido también. Pero creo que me temo que esa resignificación del resignificado no la van a hacer. No va a cuajar, Santos. No creo que vaya a cuajar. Pero en fin, óigame, usted solo quiere el último capítulo, el penúltimo capítulo de la vida de nuestra tía. Por favor. Pues mire, viajero. A ver. Viajero. Sí. Porque el otro día hablábamos allí tranquilamente viendo una película y entonces de repente me levanté y tal y me pasaron unas filminas de viajes y me dijo Piqueto, oye, ¿tú sabes cuánto jamón se puede llevar en una maleta? Uh-huh. Bueno, ¿pero qué quieres decir? Bueno, pues que no, o sea, las autoridades no es fácil ingresar en muchos países con productos cárnicos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Dice, pues fíjate, la legislación de muchos países dice, en la maleta se puede llevar solamente jamón para consumo personal. Con lo cual es extraordinario, ¿no? Porque podemos llevarnos un jamón entero, ¿no? Claro. Pues siempre puedo decir, oiga, es que yo como mucho jamón. Bueno, nos reímos extraordinariamente porque hay legislaciones, o sea, que son absolutamente fantásticas, ¿no? No, ustedes solo pueden llevar jamón para el consumo personal. Bueno, pues ahí está. Y es que, oiga, Santos, en todo caso, siempre tenga usted en cuenta que cuando el cerdo quiere ser jamón, solo puede ser Joselito. Muy bien. ¿Está usted versada en el asunto perdón, en el asunto Epstein? Bueno, de lo último, ¿no? Que el Wall Street Journal publicó que el fiscal general de Estados Unidos había avisado al presidente Trump. La fiscal, ¿no? La fiscal, ajá, ¿no? Sí. Biondi. Bondi, ¿no? Bondi, sí. Exacto, sí. Que él había avisado de que su nombre aparecía en los papeles de Epstein, que había prometido él que iba a publicar. Bueno, usted se acuerda que esto lo dijo Musk. Sí, lo dijo Musk en medio de su tormentoso divorcio con Trump. Sí. Uh-huh. Pero efectivamente lo dijo él y lo dijo además de una manera contundente, pero de la misma manera contundente luego se arrepintió de haberlo dicho, ¿no? Sí. A pesar de que yo no sé. Sí, pero no lo desmintió, ¿verdad? No, nada más creo que borró el tuit, creo recordar, y pidió perdón por sus declaraciones y por excederse. Pero no desmentirlo, ya. ¿no? Bueno, hay un cierto mar de fondo incluso entre los republicanos con este asunto, ¿no? Porque, claro, que él se comprometiera a poner todos los documentos a disposición de la justicia, no de la justicia, sino de la opinión, digamos, ¿no? Hacerlos públicos.
que luego no lo hiciera y que ahora se sepa que la fiscal le dice que su nombre salía, hombre, no lo coloca en una en fin, en una situación privilegiada. No. Ahora bien, también hemos de decir que parece ser que según he leído en el Times, que la fiscal dice que su nombre sale, o la fiscal o fuentes vinculadas a la fiscalía, que su nombre sale, pero de una manera, digamos, superficial, ¿no? Ya. O sea, no implicada en ninguna presunta actividad delictiva, ¿no? Lo que pasa que, claro, esto de Epstein, a mí el caso de Epstein, debo decirle que desde el primer momento que se empezó a conocer lo que pasaba con él y sus presuntos crímenes, ya sabe que tenemos que decir que son muy presuntos, porque en realidad él solo fue, y no hubo juicio, pero aceptó, digamos, un pacto. Él solo fue acusado y de alguna manera, pues, lógicamente condenado por asumir una solicitud de prostitución a una menor de edad, ¿no? Entonces, pero llegó a un acuerdo con el fiscal federal, estas cosas, 13 meses de prisión con régimen de salidas diarias. Bueno, todo quedó de alguna manera en nada con esto, ¿no? Esto fue en el 2008. Una solicitud de prostitución. Pero luego lo volvieron a detener en 2019. Sí, por luego lo tráfico volvieron. Sexual. Sí, pero bueno, estaba imputado exactamente por tráfico sexual de menores, ¿no? Y se preparaba un proceso, pero eso no fue nunca juzgado porque murió en prisión antes de que comenzara el juicio. Así es. Bueno, a mí Epstein, el caso Epstein y el propio personaje me interesaron mucho, la verdad que no tanto por su pasión femenina, sino por la mezcla, digamos, de esta mezcla de placer y o sea, de búsqueda del placer, ¿no? En fin, hay constancia de fiestas, bueno, su mujer o su Maxwell cumple una condena por haber facilitado pues menores, etcétera. Bueno, parece que efectivamente, con independencia de que su responsabilidad no esté clara, la de ella sí, y por ello está condenada, y ahora, por cierto, la han llamado a declarar a ver si tiene alguna cosa una que comisión. decir, supongo. Exacto, que en un pacto y tal. Bueno, pues había esta parte en él, ¿no? de búsqueda, bueno, más o menos delirante o enloquecida del placer, etcétera, etcétera, placer sexual, pero luego había otra cosa que me llamó siempre mucho la atención, ¿no? Y es estos encuentros que organizaba con científicos de primer nivel, pues no sé, de campos como la física, la biología, la neurociencia, la propia inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Invitados a veces a sus mansiones en Manhattan o su casa en Manhattan o al rancho aquel famoso que tenía en Nuevo México, o incluso la isla aquella, ¿cómo se llamaba? La isla de las Islas Vírgenes, así, Little Saint James, en las Islas Vírgenes, ¿no? Bueno, a esos encuentros, de alguna manera, que evidentemente no tienen nada que ver con la... En fin, no voy a acusar a ninguno de estos nombres de acuerdo, ¿no? con los delitos que presuntamente se le imputan, ni de ninguna cosa inmoral, pero bueno, está gente como Lawrence Krauss, como Hawking, como Marvin Minsky, como Pinker, como George Charles. Y claro, cuando empecé a investigar sobre esto, bueno, parecía que Epstein era uno de estos ricos empresarios obsesionado con la ciencia, pero especialmente con la ciencia que pudiera alargar su vida, ¿no? O sea, con esta especie de pasión por la inmortalidad. Ya. Apasionante. Y claro, a mí pensar en esta síntesis, ¿no? O sea,
por la mañana conferencias sobre la inmortalidad, sobre el conocimiento, sobre tal y cual, sobre la neurociencia, sobre tal, y por la noche, ¿no? La entrega a orgías pecaminosas, bueno, pues sí, me pareció una cosa realmente llamativa, ¿no? Ya. Luego, claro, había otra cuestión con esto de su muerte, ¿no? Una de las razones de la decepción que han tenido los republicanos o muchos republicanos con Trump y con los papeles desclasificados y tal, es que parece que los vídeos, las imágenes demuestran que Epstein se ahorcó, ¿no? Ujú. O sea, porque claro, la teoría es que no, es que lo mató Clinton porque estuvo con él, no sé qué, en una fiesta y no sé qué, o lo mató el propio Trump, o lo mató, bueno, quien fuera, ¿no? Por orden de y tal, ¿no? Bueno, al parecer, pues la verdad es que Epstein se ahorcó, parece ser, ¿no? Eh, Otra cosa es realmente qué medidas de seguridad había, ¿no? Que permitieron al hombre este ahorcarse. Pero yo el ahorcamiento de Epstein lo comprendo perfectamente, ¿no? O sea, ¿usted se imagina un hombre en la Little St. James hablando con Hawkins, con Spinker, con no sé qué, y luego teniendo sexo a manos llenas con jóvenes, sexo a veces incluso ilegal, posiblemente, a veces moral, a veces no, a veces, bueno, depende como usted donde ponga el foco de eso. Imagínese ese hombre de repente metido en una en una en una jaula, ¿no? O sea, claro, o sea, esto me lo decía una vez Javier de la Rosa en una de las conversaciones que tuvimos sobre la cara B de la democracia española, ¿no? Javier de la Rosa es la memoria de Javier de la Rosa es la caja B de la democracia española, ¿no? Bueno, pues decía, claro, es que vamos a propósito de la foto aquella del bocadillo, ¿no? ¿Se acuerda aquella foto que le sacaron Javier de la Rosa comiéndose un bocadillo en la cárcel modelo de Barcelona? Una foto Ya. muy buena Mm. que hizo un fotógrafo Carlos Rivas del País, ¿no? Pero que a él le molestó mucho porque, claro, era una cosa como humillante, ¿no? Ya. Masticando. Mm. Entonces ahogamos esto, ¿no? Claro, hay gente que vive, buena parte de la población carcelaria vive en el borde, ¿no? O sea, vive permanentemente entrando, saliendo, etcétera, ¿no? O sea, digamos que, por decirlo de algún modo, la vida en la cárcel no es muy distinta a la vida que lleva fuera, ¿no? Mm. Es muy así, muy duro decirlo, pero Esto es lo verdad. dijo usted a propósito de Santos Cerdán, cuando También lo comenté. se mostró en Bueno, contra de que le impusieran prisión provisional. sí, claro, porque a esas gentes, efectivamente, el ingreso en la cárcel les afecta de una Claro. manera distinta. Ujú. Bueno, pues, ¿por qué Epstein se mata? No, pero Javier de la No, Rosa, siga, por favor. Ah, eso, nada más que le molestó lo del bocadillo. Pensé que iba a contar algo más. no, ¿por qué Javier? O sea, ¿por qué Epstein se mata? Epstein se mata porque, de alguna manera, en fin, si es que se mató, como parece, ¿eh? Pero ¿cómo puede aguantar un hombre eso? ¿No? O sea, no, eso no. O sea, un hombre que ha vivido eso, evidentemente estar en una jaula eh, resulta infinitamente más insoportable que las personas cuya jaula está también fuera de la propia prisión, ¿no? Los desgraciados y desposeídos del mundo, ¿no? Que viven en ese margen donde no se sabe si los días o las noches son, Mm. como en la canción del Ballestero. Bueno, pero llegado este momento, también viene otro de nuestros instantes candentes, quizá el más candente de todos, nuestro Burning Paper de hoy. Burning Paper. Burning Paper. Vamos a ver. Venga, diga, Bueno, diga. este es un paper publicado en Annals of the New York Academy of Science en junio, que dice lo siguiente. Dice que
los hallazgos científicos que son moralmente ofensivos activan lo que llaman la chicanería cognitiva. ¿Ok? O sea, como una serie de estrategias, ¿vale? Bueno, les voy a explicar. Sí. Un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania y Groningen hizo 5 estudios con más de 7.000 personas y descubrió que cuando un hallazgo científico nos parece moralmente ofensivo, lo atacamos como si fuera una amenaza personal. Hombre, claro, pero es que estos papers, esto es lo que más me gusta de los papers, ¿no? O sea, es como todo lo que han dicho los poetas, todo lo que ha dicho el sentido común, todo lo que ha dicho tal y cual, en forma de paper. Maravilloso. No digo que no se tengan que hacer, por supuesto se tienen que hacer, porque así avanza el sentido común y hasta la poesía. O sea, lo que usted quiere decir es que si me ofende, lo que me parece moralmente ofensivo, no es ciencia. Exacto, ¿no? Exacto. Ah, muy bien. ¿Y cómo hicieron este paper? Los investigadores toman un mismo resumen de un estudio que era idéntico en datos, en redacción y en metodología y lo modificaban solo cambiando una palabra clave, ¿no? Por ejemplo, liberales por conservadores u hombres por mujeres, ¿eh? Entonces, el estudio dice que los hombres negros son mejores amantes que los blancos, el estudio dice que los hombres blancos son mejores amantes que los negros, ¿no? Entonces así podían ver si la gente reaccionaba distinto según quién salía favorecido, ¿no? Cuando el resultado tocaba una fibra moral o ideológica, la gente utilizaba distintas estrategias para socavar la validez del estudio. O sea, esto es la chicanery, es estas estrategias, ¿no? Para socavar. Vale. O sea, por ejemplo, a ver, ¿y qué tipo de estrategias eran estas? Por ejemplo. ¿Qué era? Por ejemplo, explíqueme, ¿no? Confusión motivada. Afirmar que el texto es confuso o ininteligible como forma de rechazarlo sin analizarlo. ¿Okay? Lo que podríamos llamar la famosa confusión selectiva, ¿no? O sea, ¿qué clase de estudio es este? No entiendo nada. Claro, o qué significa, en el caso que usted ha dicho, ¿no? ¿Qué significa mejor amante? Exactamente, claro. ¿No? Porque, claro, si el que concluye que los blancos son mejores en la cama lo entiendes perfectamente y anotas los datos para tus sobremesas. Bueno, otra estrategia, negar que se pueda investigar científicamente. O sea, esto no se puede. Bueno, hombre, pero esto claro, o sea, negar, claro, el posmodernismo, digamos, low cost, ¿no? O sea, esto es demasiado complejo para que los datos me contradigan, el sexo subjetivo, emocional, y sobre todo cómo vas a medir o cómo vas a cuantificar el amor. Claro, por ejemplo. ¿no? O sea, acotar, digamos, el territorio científico. Ajá. ¿Qué más? Otra. Decir esto es pseudociencia, ideología, neoliberalismo mágico, ¿no? Claro, cuando dicen, sí, esto está muy bien, como cuando dicen, no, esto no es ciencia, sino colonialismo. Exacto. ¿no? Colonialismo sexual. Los autores seguro que son incels blancos que quieren jodernos a los que triunfan en el amor. Por ejemplo, ¿no? Muy bien. Otra estrategia. Mi experiencia dice otra cosa, ¿no? O sea, refutación con evidencia anecdótica. No, yo conozco a alguien que, ¿no? O una amiga salió con un negro y lo que le pasó, pues oye, tampoco era para tanto el negro, ¿no? Claro. ¿no? Como esto de la evidencia anecdótica es absolutamente, pero en fin, maravilloso. Y además, personas efectivamente muy alfabetizadas, ¿no? Incluso hábiles, digamos, en el debate y tal, son capaces de utilizarla. Lo he visto infinidad de veces. Es que es muy humano esto, ¿eh? Todos caemos demasiado humano, demasiado humano, decía Nietzsche. Sí. Bueno, otras críticas metodológicas a veces contradictorias para no entrar al fondo del asunto e impugnarlo en su totalidad, ¿vale? O sea, bueno, claro, lo de la muestra es muy pequeña, ¿no? Por ejemplo. El tamaño es muy eso pequeño. me lo ha dicho alguna vez usted con algún paper. La muestra es muy pequeña.
No, esto, Sí, es verdad. es que todos, Claro. todos Bueno, caemos es en que alguna. vamos a ver, pero es que a veces la muestra es muy pequeña, a veces el tamaño es muy pequeño. Y el tamaño Santos, importa. a veces el tamaño importa. Bueno, total, que nuestro cerebro quiere tener razón, eso es lo que usted, Claro, ¿no? ya Y ve. usted tiene que dármela como Claro. me la da usted cada vez que iniciamos. O sea, ¿por qué se cree usted que iniciamos siempre nuestras conversaciones con esto? Porque nuestro cerebro quiere tener razón. Claro. Nuestro cerebro está más interesado en reforzar las ideas de la tribu que en la búsqueda de la verdad. Y Santos, Dígame. por eso al mundo nada le importa. Un podcast de Arcadia Espada y El Mundo con la colaboración de Yaiza Santos.